Buen día. La siguiente capacitación es para conversar sobre el egreso seguro. Según la resolución 493 de la ruta perinatal, sobre todo hablando de las maternas y bebés que egresen de la institución. Es importante que tengamos o que apliquemos un adecuado plan de egreso en este tipo de pacientes, porque recuerden que el egreso hospitalario va a generar un impacto en la que va a haber una transición entre el ambiente clínico y el hogar. ¿Y cuál es el fin de este plan? Reducir los riesgos, reducir los reingresos hospitalarios, mejorar la experiencia del paciente, que el paciente se vaya con una mejor experiencia de la institución, aparte de con más seguridad, con conocimiento para que ellos puedan estar más tranquilos en su casa o en el caso de alguna urgencia sepan qué hacer y para darle continuidad del cuidado. Asegura que el paciente comprenda el plan médico de egreso. ¿Para qué? Para que el paciente tenga una buena adherencia a su tratamiento y disminuir los reingresos. Entonces, ¿cómo es la ruta operativa según los roles? Cuando un paciente tiene egreso, se realiza la identificación por parte del médico tratante, quien evalúa las necesidades del paciente en la salida, va a registrar en la historia clínica los documentos de salida, manejo farmacológico, paraclínicos y si el paciente es necesario que lo direccionen a una RIA. El médico le debe explicar al paciente cuál es el plan de cuidados en la casa y pues ya queda de parte de él entregarle los documentos. Pero allí no se queda todo. Ahí es donde entra enfermería a hacer una verificación del paciente para revisar si tiene las órdenes completas, explicarle al paciente las órdenes médicas, si es posible hasta darle alguna recomendación sobre la toma de los medicamentos. Allí es donde nosotros, si tenemos una paciente que egresa con administración de enoxaparina a domicilio, nosotros debemos enseñarle previo al egreso cómo se va a colocar el medicamento y cómo va a ser la disposición de los desechos. También verificamos la gestión administrativa de referencia, las citas. Aquí todas las pacientes de ginecología salen con sus citas y debemos preparar para el egreso. Entonces, este tipo de pacientes o todos los pacientes, la meta de nosotros como institución es que el paciente tenga un egreso. Ya hemos capacitado sobre los tipos de egreso y qué hacer en los egresos. Pero una vez que el médico decide el egreso, hablando del organigrama, pues del flujograma del paciente, primero, si el paciente no sobrevive o el paciente muere, si este paciente fallece, pues el médico debe generar certificado de defunción y enviar el cuerpo a la morgue. Si el paciente está vivo, pues hay dos tipos de salida que pudieron ser. Que tenemos la salida médica, alta médica por mejoría, también tenemos la referencia a otra institución en el caso de que el paciente tenga alguna EPS y requiera algún otro tipo de manejo. Y el caso particular que vamos a hablar en esta capacitación es cuando el paciente egresa al domicilio. Entonces, ¿cómo es el despliegue de instrucciones o las órdenes que se le van a explicar al paciente? El paciente va a recibir primero las órdenes médicas, parámetros para medicación y las recomendaciones para la casa. Entonces, la primera, las órdenes médicas sobre el tratamiento, el diagnóstico, verificar que el paciente comprende las indicaciones, la realiza el médico, pero si ustedes observaron la lámina anterior, pues es función también del personal de enfermería reforzar ese conocimiento. Parámetros de la medicación, asegurar la claridad en el nombre del medicamento, dosis exacta, horario de administración y duración del tratamiento. Instruir sobre posibles eventos adversos y qué hacer en caso de olvidar una dosis. El médico le debe dar la retroalimentación y enfermería también lo debe hacer, así como los cuidados para la casa. Instrucciones sobre la alimentación, higiene, pautas de movilidad,
cuidados de heridas o dispositivos médicos, por ejemplo, en el caso de que alguna paciente egrese con algún dispositivo como alguna sonda vesical, pues hay que explicarle y enseñarle el manejo de ese tipo de dispositivos. Y en lo que respecta a la educación, específicamente en enfermería, pues tenemos la verificación de las órdenes, que el paciente comprenda las órdenes médicas. Educación sobre los medicamentos, pues explicarle al paciente sobre los medicamentos que les indicó el médico, así como que vuelvo a reiterar, educar al paciente en lo que respecta a la administración de enoxaparina si el paciente al egreso lo tiene y en el caso de las insulinas. Explicar al paciente los signos de alarma que vamos a ver posteriormente y cuáles son las recomendaciones para la casa. Finalmente, verificar, es decir, retroalimentar al paciente, verificando que el paciente haya comprendido la información que nosotros le brindamos. Entonces, estos son los signos de alarma del paciente que debemos informarle claramente a los pacientes. Entonces, informarle en qué casos deben consultar nuevamente a urgencias o a la EPS. ¿En qué casos serían? Los más comunes, fiebre persistente, en este caso recomendarles que se cuantifiquen la temperatura y decirles cuáles son los valores normales de la fiebre. En este caso 38 en adelante para la temperatura axilar. Si el paciente nota o el familiar nota en la paciente dificultad para respirar o si la paciente lo refiere. Dolor intenso, puede ser cefalea intensa, dolor torácico, en esos casos que acuda por urgencia. Si hay un sangrado anormal, en el caso de los pospartos, explicarles que el sangrado progresivamente va a ir disminuyendo, pero que si ella llega a notar un aumento en el sangrado, que aumente la mancha en la toalla en mucha cantidad, pues en ese caso que debe regresar. Si hay algún tipo de alteración del estado de la conciencia, también. O si hay un empeoramiento de los síntomas eh, en el domicilio. Entonces, debemos verificar que el paciente realmente recibió la información, no con palabras técnicas, sino que con un lenguaje adaptado para que la paciente lo entienda, ¿sí? Explicarle los conceptos de manera sencilla, demostrarle, explicarle, hacer que el paciente nos repita para así nosotros verificar que el paciente está entendiendo, ¿sí? Y si la paciente tiene algún inconveniente, no entiende, pues tratar de reexplicarle y explicarle la manera en que el paciente mejor entienda. Importante, preguntarle a la paciente, dígame con sus propias palabras cómo se va a tomar la medicación y cuáles son los signos de alarma y pues nosotros le retroalimentamos al paciente. Si el médico ha pensado que esa paciente debe ser direccionada a la RIA según su patología, eh, pues aquí no tenemos ese problema. Aquí todas las pacientes salen direccionadas a su cita médica, egresan con cita. Entonces esto no es un problema para nosotros. Eh, Esto aparece en el instructivo, que son las líneas de educación al paciente y la familia, y las podemos conseguir en el instructivo de educación al paciente. Entonces, recordar que para los pacientes de ginecología, ¿verdad? Ginecobstetricia y cuando atendemos bebés, esta línea de educación dirigida al recién nacido, pues da para explicarle a la mamá sobre los cuidados básicos de recién nacido, así como los signos de alarma, que son disminución del apetito, que no quiera comer, que esté vomitando mucho, fiebre, etcétera. Esto lo pueden revisar en el aplicativo. Lo importante es que podamos brindarle educación a la materna para que ella vaya con más confianza para la casa, así como también ella sepa en qué casos ella tiene que traer el bebé al médico. También habla sobre la información de los cuidados postparto y cesárea, los cuidados de la alimentación, de la episiotomía, la de cesárea, si tienen fiebre, el sangrado, vigilar los loquios, que es el sangrado postparto, el color, olor y la cantidad,
la lactancia materna y el método de planificación familiar. En el caso de que sea cesárea o cirugía ginecológica, explicarle también los cuidados de la herida y los signos de alarma. Y este apartado es sobre la educación al paciente para su egreso. Entonces, ¿cómo debe manejar el paciente diabético, por ejemplo, la glucometría, los medicamentos, importantísimo, y recordar que tenemos como apoyo nuestro formato de educación e información al paciente y la familia, en donde cada uno de estos ítems se encuentra para nosotros podérselos explicar al paciente, ¿verdad? Y esta es la que nosotros le vamos a explicar al egreso. Y recuerden siempre, siempre que tenemos que firmar nosotros, ¿verdad? Que dimos la educación y hacerle firmar al paciente. Y la historia clínica cuando se vaya a facturación o sí tiene que contener estos tipos de formatos. Cuando nosotros vamos a hacer revisiones de historia clínica, cuando vamos a responder quejas, PQR, nosotros nos apoyamos en los formatos de información de educación. ¿Por qué? Porque ellos dan constancia de que el paciente recibió la educación. Pero no solamente eso, también hay que hacer una nota de enfermería en la que especifique que nosotros brindamos la educación y que le hicimos firmar al paciente. Entonces, para concluir, para hablar de un egreso seguro está este manifiesto en la que ¿qué debemos hacer? Realizar una educación clínica individualizada a cada paciente, registrarla en la historia clínica y registrar el formato de educación del paciente, ¿sí? Utilizar una lista de chequeo de egreso, eso con el fin de que no se nos olvide ningún detalle al paciente, validar siempre que el paciente comprendió la información que le acabamos de dar y garantizar la entrega física de órdenes, fórmulas y recomendaciones hacia el paciente. Muchas gracias, hasta luego.